de Fluminense. Y en el poema he puesto de otros colores aquí las referencias a la cultura griega clásica como punto de referencia de la relación entre deporte y literatura, que ya se celebraba en la Grecia antigua. Olimpo, la griega antigua plástica. También tenemos aquí Helioquiniada, que relaciona las flores de Brasil con un sitio en Grecia clásica. Entonces, lo que está tratando de hacer, creo yo, es relacionar la nueva República de Brasil con las civilizaciones clásicas de Europa y sugerir que hay una continuidad y el deporte puede ser parte de un proceso donde se construye una nación civilizada que remite a las culturas clásicas griegas. Y también tenemos aquí en estas dos líneas la reacción de la poeta como mujer frente a la figura del hombre que juega fútbol. No tenemos una mujer futbolista, tenemos una mujer que está mirando el partido y se emociona frente a la participación de su esposo. Entonces tenemos un tipo de reacción física de la mujer, una actividad física no deportiva, sino en cuanto a su emoción. Su cuerpo se estremece con la emoción de ver el partido. Otra cosa que este poema trata de expresar, creo, es la importancia de las ideas del filósofo Lamarck, francés, que creía en la herencia de características físicas adquiridas. Entonces, si tú mejorabas tu físico, tú pasabas esa mejoría a tus hijos. Entonces, el deporte era una forma de mejorar al individuo y pasar esa mejoría después a los hijos. Una forma de mejorar la nación a través de la participación en el deporte. También era una forma de promover el orden social, el trabajo de equipos, participar en organización, actividades colectivas. Entonces, las ideas de Auguste Comte, quien figura en la bandera brasileña, ¿no? Orden y progreso. A través del deporte era una forma de poner en práctica esas ideas. Modernizar el nuevo país después del final de la esclavitud y civilizar el Brasil como país europeo, hasta cierto punto, la idea. Aquí las mujeres no juegan. En Argentina tenemos un poema de un señor escritor, Bernardo Canal Fejó, donde las mujeres sí entran en el campo de juego. Es un poema, el primer poema que yo he encontrado sobre mujeres que juegan fútbol. Hay registros aquí de 1921, creo, de mujeres que juegan fútbol, de partidos. Este es un texto muy temprano, donde da testimonio de la participación de mujeres en equipos de fútbol. Pero vamos a ver lo que dice. El poema comienza: no podía prosperar el partido. Mal. Las mujeres no pueden jugar bien fútbol. Y después su sitio es la representación sexualizada de cualquier forma. Y por si hubiera dudas, todo resulta en un abrazo lésbico inaceptable. Ya en los años 20, las mujeres que juegan fútbol se consideran que solamente pueden hacerlo porque son lesbianas. Es presentado como algo no natural y esto es sorprendente en un texto tan temprano y que sigue hasta hoy en día con mucha influencia.
Regresando al Brasil, todos ustedes conocen esto mucho mejor que yo, seguramente. Tenemos aquí la construcción del mito del fútbol mulato, el fútbol como democracia racial. Yo quería llamarles atención a esto. Un mulato brasileiro. Otra vez se construye la nación a través del fútbol en términos de la contribución del hombre. Las mujeres no figuran aquí en ninguna parte. Es a través de figuras como Leónidas y Domingos Aguirre, los hombres afro-brasileños que son las estrellas del Mundial de 38, que son la fundación de esa idea del fútbol mulato que escribe Gilberto Freire. Sin embargo, hay participación de mujeres en ese debate en el 1938. Y tenemos este poema de Gilca Machado, donde celebra los héroes del equipo de 38. Comienza, hoy está un poco confundido, eu vos saúdo, héroes todavía. A distancia, hay una distancia entre ella como mujer que escribe de esto y los jugadores. Pero las cosas cambian. Es un poema largo que no he podido reproducir todo aquí. Esa distancia se va perdiendo y tenemos aquí, era una mujer que provocaba escándalo en su época. Escribió unos años antes que esto una colección llamada Mujer Nua, que escandalizó buena parte de la población decente, digamos. Entonces, cuando ella escribe acá de la penetración, 2 goles de Leónidas, tenemos la idea de ella está viéndolo como un objeto erótico a Leónidas. Y que una mujer blanca escriba en términos así de un futbolista negro es realmente bastante chocante para la época. Entonces, ella también está ofreciendo todo un reto a las normas de la época. Y cuando, según el poema va avanzando, tenemos o homem a milagrosa realidade que é o homem do Brasil. Otra vez, es solamente el hombre del Brasil que es esa milagrosa realidad. Pero cuando llegamos al final del poema, ella escribe nosso desconocido país. Y a través de su participación en los eventos del Mundial, a través de este poema, ella se inscribe como parte del país. Ella se considera un sujeto nacional a través del fútbol, como mujer, como brasileña. Ella participa en ese discurso y además ella crea ese discurso, parte de una creación de ideas alrededor del rol del fútbol y de la relación entre la mujer y el hombre, entre también diferentes sectores raciales de la sociedad brasileña. Entonces, me parece este poema muy importante en comenzar una participación mucho más activa de las mujeres en la construcción de la nación brasileña a través del fútbol. Por supuesto, 3 años después se prohíbe el fútbol de mujeres para el país. Y no solamente es en Brasil donde tenemos esa idea de la creación de mitos de origen a través del fútbol. Y este poema es de este señor, el Vizconde Lescano Tegui, un poeta argentino que publicó una colección de poemas que se llama Muchacho de San Telmo en 1944. Y uno de estos poemas es Yo he visto nacer el fútbol. Tenemos la creación de dónde viene Argentina. Y tenemos aquí, ¿dónde están? Hay los ingleses. Los ingleses están en todas partes.
Hay que tener mucho cuidado. Lo que notamos aquí es que son los ingleses que traen el fútbol a Argentina y son el origen de esa práctica que después se convierte en un símbolo nacional. ¿Qué es lo que no está en el poema? ¿Qué falta? ¿Ah? Por supuesto, no hay ninguna mujer. Es una práctica solamente de hombres. Entonces, tenemos la creación del mito nacional, otra vez, exclusivamente de hombres. Entonces, 20 de creación literaria de mujeres sobre fútbol. Muy poco, poquísimo. Hay también algunas crónicas de mujeres sobre fútbol. Bueno, esto es una crónica, ¿no? De Rachel de Queiroz, es una crónica. Tenemos también crónicas de Luisa Valenzuela, por ejemplo, argentina, que escribe de sus experiencias en el fútbol, pero de creación literaria hay muy poco. Y el espacio para que una mujer pueda ser creativa con el fútbol son muy reducidas hasta el cambio de milenio. Esto es básicamente todo lo que hay en términos de creatividad alrededor del fútbol por parte de mujeres en Brasil y Argentina, bueno, y algunos otros países. Una de las excepciones es Clarice Lispector. ¿Ustedes conocen este cuento de ella? A procura de una dignidad. No, sí. Vale la pena. Es un excelente cuento donde ella tiene que encontrarse con alguien en el estadio de Maracaná, pero le cuesta mucho entrar. Al final ingresa en el estadio y se pierde. No encuentra a sus amigos y después no encuentra la salida. Y durante su tiempo se encuentra con un señor que trata de ayudarle a encontrar a sus amigas. Y este señor le dice, as pessoas no podem ter sumido no ar. 2 veces lo dice. Y después él desaparece también. ¿Qué está pasando? Estamos en 74. Estamos en época de la dictadura. Brasil acaba de ganar el Mundial en México. Y el fútbol es el gran punto de despreocupación, de esconder lo que está pasando. Y por supuesto, en los años 70, la gente sí podía desaparecer en el aire. Y lo que este cuento nos sugiere es que el fútbol es un problema, no es la solución, es un problema. Y sobre todo es un problema para las mujeres que no pueden participar en ella. El cuento termina, bueno, no podemos ver dónde termina. Tem que haber una puerta de salida, termina gritando en el cuento. Y para las mujeres de la época está sugiriendo que tiene que haber otra forma de ser parte de la nación que no sea a través del fútbol dominado por los hombres y también en esa época dominado por la dictadura. Es un excelente cuento que yo les recomiendo mucho. Y a final de la década tenemos el regreso de las mujeres a las canchas. Se levanta la prohibición y supuestamente las mujeres pueden jugar otra vez. Aquí tenemos 2 imágenes de placar que son el regreso de las mujeres a jugar fútbol. Aquí tenemos en 84, esto es del 84, 3.000 times, 45.000 mujeres en campo. Son números impresionantes.
Pero ¿cómo es la forma en que los medios de comunicación representan esa participación de 45,000 mujeres? Así. Y aquí las mujeres atacan y la foto es una foto que obviamente de nuevo pone a la mujer en su sitio como objeto sexualizado. No pueden participar del fútbol. Aunque jueguen 45,000 mujeres, no pueden escapar los discursos de siempre. Y aquí dice, fútbol femenino no tem graça e ainda masculiniza a mujer. Son exactamente las mismas razones por las cuales se prohibió el fútbol en el 41, 40 años antes. Las cosas no cambian. ¿O sí? ¿Yo soy muy pesimista? No sé. Uy, se han movido las fechas. Yo no quiero ser pesimista. Yo quiero ser optimista y yo quiero ser feliz. Entonces, yo creo que si vemos el ejemplo de Argentina, después del 2000, tenemos más publicación de textos, publicación de documentales, de películas, donde las mujeres salen como futbolistas. Es posible. Tenemos... bueno, este documental lo pueden ver online y es la participación de un equipo de mujeres que participa en el Mundial Homeless de ese año. Y aquí tenemos un documental sobre la Raulito, que fue una hincha muy célebre en Argentina en los años 60-70. Esta novela es una novela sobre un equipo de futboleras y documenta las razones por las cuales las mujeres no pueden jugar porque son indispuestas. Y trata mucho también los temas clásicos de que todas las que juegan fútbol tienen que ser lesbianas, obviamente. Entonces, esta novela me parece un paso importante en la representación del fútbol de mujeres por una mujer. Y tenemos estas dos antologías de cuentos que son del 2009 y 2014, antologías de cuentos de fútbol, todos los cuentos escritos por mujeres. Y algunos de los cuentos son escritos por mujeres sobre mujeres que juegan fútbol. No todos, pero algunos sí. Entonces se está convirtiendo, es mucho decir que normal, pero se hace posible imaginar la práctica del fútbol de mujeres como algo público, que se puede ver, que se puede leer, que se puede escuchar, que se puede ver en el cine, etc. Hay entrevistas, puedes ver con algunas de las escritoras de esta colección, puedes ver entrevistas, ellas son parte de eso y algunas también lo relacionan con ser parte de Argentina y dicen, mi relación con el fútbol es permanente porque yo soy argentina. Es la relación del fútbol con ser parte de la nación y no ser excluida de esa nación simplemente por ser mujer. Y el fútbol muchas veces ha funcionado como eso, como una forma de incluir al hombre en la nación y excluir a la mujer de esos conceptos de lo que significa ser, en estos casos argentinos. Yo quería saber por qué escogieron esto para la carátula del libro. Y no sé, no tengo respuesta. Yo quiero saber
podemos hacer una encuesta. ¿La carátula del libro fue diseñada por un hombre o por una mujer? Obvio. Este es un poco más difícil, porque, bueno, las mujeres con pelotas, el juego de palabras, ¿no? De tener valor, pero también de tener, pues, pelotas. Cambio en la dinámica de esa relación entre mujeres y fútbol. Y la contracarátula, que no tengo una imagen, es una foto de María Luisa Rosa Lojo, de como 4 años, con una pelota de fútbol. Entonces, es posible ser mujer y desde niña jugar fútbol. ¿Por qué no? Entonces yo creo que esta muestra de la mucha mayor presencia del fútbol en el siglo XXI nos puede dar esperanzas. Otra forma importante es las páginas web en el nuevo milenio, donde la gente puede colgar mucho más fácilmente textos. Este sitio, otra vez en Argentina, que se llama Gambeteando Palabras, hay muchísimos cuentos de fútbol, muchos cuentos muy cortos, algunos por escritores muy célebres, de Eduardo Galeano, Roberto Fontana Rosa, etc. Pero también por escritores no muy conocidos. Y también escritoras que escriben cuentos sobre fútbol. Este cuento, Pelusa, por Cristina Occhipinti, es interesante porque es uno de los cuentos sobre una mujer que juega fútbol. Pero ella juega fútbol en un equipo de hombres. ¿Quiénes de ustedes juega fútbol? ¿Alguna de las mujeres que juega fútbol juega en un equipo de hombres? ¿Por qué no? Es imposible. FIFA dice que no se puede, que tiene que ser equipos diferentes. Tenemos casos. Hay un caso célebre en México. Maribel Domínguez fue contratada para jugar en un equipo de segunda división en México. FIFA prohibió que jugara. No se puede. En este cuento existe esa posibilidad. Ella juega en un equipo de hombres y es solamente al final del cuento que nos damos cuenta de que ella es mujer. Ella se declara mujer y es la única forma de saber que es mujer que juega fútbol en un equipo de hombres. Y otra cosa que es interesante es poder leer los comentarios que la gente cuelga detrás de estas historias en las páginas web. Los comentarios son muy positivos. Yo no he encontrado comentarios negativos sobre esto. Entonces, otra razón por ser optimista. Yo digo que yo no quiero ser pesimista, es horrible. Entonces, la última parte, quería pensar un poco o comentar un poco sobre la representación de las mujeres en el fútbol. Aquí tenemos una serie de imágenes de eventos de fútbol de mujeres. ¿Qué les llama la atención de esta foto? Es de la selección uruguaya sub-17. ¿Por qué yo pongo esta foto? Exactamente. Están sentadas de una forma femenina. ¿Quién les ha dicho que se sienten así? No sé.
Yo no tengo la respuesta, pero yo creo que alguien les ha dicho que tienen que sentarse así para conformarse con las buenas normas de verse como chica. Aquí tenemos una serie de pósteres de eventos internacionales de fútbol. Aquí, qué bonito jugar en falda con colas tan largas. Aquí, por supuesto, las mujeres tienen que jugar con chimpunes rosados. Y además que parecen tetitas. Colombia, una representación de la afrocolombiana con el poto enorme. Boliviano, chimpunes como stiletto. Esto lo encontré en la web. Si una mujer sabe qué es esto, la línea del offside, no la dejes ir. Por supuesto, las mujeres nunca entienden esto, ¿no? Es increíble este tipo de cosas. Lo más sorprendente para mí, cuando yo me puse a ver un poco esta imagen, es que esta imagen viene de una compañía de televisión inglesa. Fue una propaganda sin los colores. Esta forma fue una propaganda de la compañía de televisión Sky. ¿Conocen Sky TV? Enorme, un monstruo. En el 2007 tuvieron una campaña de publicidad con esta bota y decía, y cito, Football explained to women. El fútbol explicado para mujeres. Y había otra imagen con una bolsa de compras en forma de fútbol, parte de la misma campaña. La imagen fue diseñada por una agencia italiana para la televisión británica y después usada para un campeonato en Bolivia. Esto nos recuerda que estas imágenes y convenciones no circulan solamente en América Latina, sino que también son parte de una circulación de imágenes, de normas, de discursos internacionales y cada vez más globales. Entonces yo como inglés asumo mi parte de la culpa. El Mundial del 2014. ¿Dónde están las mujeres brasileñas? Bueno, aquí tenemos Fernanda Lima. Estas imágenes fueron prohibidas en Irán. Entonces Irán estuvo en el Mundial, pero no se podía ver el sorteo en Irán porque era demasiado escandaloso. Bloquearon la imagen. Las mujeres, por supuesto, estaban en el Mundial, pero solamente veíamos a las mujeres que entraban en las formas debidas, donde las mujeres deben aparecer, y en las formas donde y cómo las mujeres deben aparecer. Y siempre es así en los últimos 30 años o más, que los de la cámara siempre buscan las mujeres con poca ropa o las mujeres atractivas para pasar al público televisual mundial, como pasó aquí en el Mundial de 2014. Sin embargo, como digo, yo quiero ser optimista. Perdón, fue un lapsus. Entonces, me parece emblemática la figura de Marta.
excelente jugadora. Yo soy gran admirador de Marta y todo lo que ha podido hacer. Sin embargo, cuando se describe a Marta como Pelé de Saya, no puede escaparse de las comparaciones. No se puede celebrar por ser Marta. Se celebra por ser la versión de Neymar o por ser como Pelé. Siempre la referencia es masculina. Vi con mucho interés las Olimpiadas del año pasado. Marta, como una de 8 personas que llevaron la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Y en el país de fútbol, la única futbolista de esas 8 personas. Ella fue la representante del fútbol del Brasil en las Olimpiadas, en la apertura. Y en la competencia, cuando la selección de hombres comenzó jugando tan mal, ¿se acuerdan? Empataron 0 con Sudáfrica, Irak, y la gente comenzaba a gritar en los estadios, Marta, Marta. Y salieron en las redes sociales las camisetas con el nombre de Neymar tachado y reemplazado por Marta. Y después, ¿por qué había sido necesario hacer esto? Porque no se podía comprar una camiseta de hombre, de talla de hombre, con el nombre de Marta. Solo podías comprar de niños o de mujeres. No había talla de hombres con el nombre de Marta. Entonces comenzaron a salir reivindicaciones de Marta como la representante nacional a través del fútbol. Porque Neymar jugaba mal, la selección de hombres jugaba mal. Desgraciadamente, lo siento, las cosas cambiaron, los hombres ganaron, la selección femenina perdió en la semifinal y la gran esperanza de que una mujer, Marta, podía ser la representante de la nación a través del fútbol, se quedó frustrada para mí y para otros también seguramente. Reconociendo que los ingleses tenemos la culpa de muchas cosas, la BBC reconoció la contribución de Marta en el 2017, reconociéndola como una de las 100 mujeres de Inspirational and Influential del mundo del año pasado. Había 8 mujeres deportistas. Una de ellas, de Hong Kong, fue celebrada por ser la primera técnica en el mundo para llevar un equipo de hombres a ganar una liga doméstica. También celebrada en la lista de la BBC, de las 100 mejores mujeres más influential del año. Y tampoco quiero proyectar la idea de que en Inglaterra tenemos o tienen la solución a todas estas cosas. En 2015, la selección femenina de Inglaterra quedó en tercer lugar en el Mundial de Canadá de mujeres. El equipo de hombres es un desastre. Perdieron frente a Islandia el año pasado. Islandia tienen 300,000 habitantes. La ciudad donde vivo yo tiene más habitantes y nos ganaron. La selección de mujeres quedó en tercer lugar en el Mundial de Mujeres de Canadá. Cuando regresaron a Inglaterra, la FA, the Football Association, publicó un tweet en su cuenta oficial de Twitter que decía, lo voy a citar en inglés y después traducir. Decía, Our lionesses, los 3 leones, son the lion, the 3 lions, o en las mujeres las leonesas.
Our lionesses go back to being mothers, partners, and daughters today, but they've taken on another role of heroes. Entonces nuestras leonesas regresan hoy día a ser mujeres, esposas e hijas, pero también han asumido otro rol, héroes. Después de pocas horas tuvieron que bajar ese tweet por la reacción tan furiosa del público, pero quedó registrado el tweet. Entonces yo no digo que nosotros tenemos todas las respuestas, tenemos muchos de los mismos problemas en cuanto al rol de la mujer como parte de la nación a través del fútbol. Para concluir, yo creo que podemos hablar de más de un siglo de la creación de un discurso futbolístico masculino, donde el fútbol es una práctica de hombres y el fútbol es una práctica nacional. Pero la presencia de la mujer en el fútbol tiene casi la misma historia, casi 100 años, donde las mujeres aparecen como objetos del fútbol, pero también como sujetos de fútbol, donde las mujeres se construyen a través del fútbol. En el caso del poema O Salto, o de Gilca Machado, o las mujeres que jugaban fútbol, se construyen como sujetos nacionales a través de la práctica del fútbol. No solamente en Brasil, pero también en Argentina y en el resto de América Latina, tenemos después décadas invisibles, donde las mujeres casi desaparecen del fútbol, donde se consigue construyendo la idea de que el fútbol es un dominio masculino y un dominio nacional cada vez más importante. Y es solamente en los últimos 20 años que comenzamos a ver un cambio significativo donde las mujeres en textos literarios, en representaciones artísticas, en la práctica, en el campo de juego, podemos comenzar a ver una presencia más normativa, todavía no normal, de las mujeres en el fútbol. Tenemos que hablar de subalternos, de códigos y discursos y las convenciones que rigen las formas en que las mujeres se ven, que se representan públicamente y que se representan como parte de la nación. Y yo creo que aquí sería interesante ver sus ideas al respecto, pero yo veo aquí una casualidad. Mi último punto es sobre Marta y la imposibilidad de que el país de fútbol, el Brasil, se construya a través de una mujer. Casi en 2016, en las Olimpiadas, casi pasa, pero no. Y es justo en el mismo tiempo. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silvana, eu sou coordenadora do Centro de Memória do Esporte, uma das instituições parceiras, e vou fazer alguns comentários. David, eu vou falar espanhol, em portuñol, pouco de espanhol e pouco de português. Muitas gracias por tu apresentação. Es muito importante para nosotros
porque habla do que nós temos falado todo o tempo em Brasil. Eu penso, qual é o teu interesse? Como começou tu pesquisa sobre futebol em Latinoamérica, em Brasil? E estou muito curiosa para saber como tu chegaste a estas fontes de pesquisa. Eu penso que tu trazes aqui os poemas, as crônicas das mulheres, algumas que nós conhecemos, outras não. Como chegaste a elas? Primeira pergunta. E a segunda é, há muitas coisas para pensar sobre esses temas todos. Eu poderia pensar que o mais importante para sermos otimistas hoje é as redes sociais. Eu tenho absoluta convicção de que a imprensa tradicional não há condições de tentarmos mudar este discurso. Eu penso que em las redes, ¿entendes que hablo, David? Sim? Eu penso que as redes sociais são a grande potência. E trago exemplo. Em Manaus, houve torneio internacional e a seleção brasileira jogou e ganhou da Rússia por 4-0. E a imprensa em Manaus, o título da reportagem era Mulheres dan de 4. Absolutamente erotizado. As redes sociais começaram a fazer muitas críticas. E dia depois desta informação, o periódico disse: desculpem as meninas, as mulheres. Em la imprensa tradicional não seria possível, talvez. Meu otimismo é exato aí, em nossa potência em cambiar esta história. Que pensas sobre isto? E se percebes isso também em outros espaços? Perdi brinco. Ya. Bueno, muchas gracias por tus preguntas, Silvana. Y como digo, es un placer conocerte después de leer mucho tus textos sobre mujeres y deporte. La pregunta fácil, ¿cómo empezó mi interés? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi doctorado fue sobre literatura peruana. Y después yo pensé que quería ver cómo otras formas culturales en el Perú habían buscado investigar temas parecidos. Entonces comencé a buscar en cultura popular, en artesanías, en cine y en el deporte, cómo el Perú como país trataba de articularse en términos regionales, en términos de raciales, de la contribución de la población afroperuana, de la población indígena, etc. Y también en términos de género. Y después me pareció que el deporte, y sobre todo el fútbol, era la forma mejor de hacerlo, por la importancia que tiene como discurso nacional y que se practica en todas partes. En todas partes del Perú se juega fútbol. Casi siempre hombres, pero se juega en todas partes. Entonces es algo, una práctica realmente nacional en ese sentido. Entonces por ahí comenzó mi interés. Yo siempre he sido, siempre he jugado deportes y siempre han sido una parte muy importante de mi vida. Entonces poder ponerlo eso también en práctica en mi vida académica era fantástico, ¿no? Poder combinar
mis intereses con mi trabajo académico. Por ahí comenzó mi interés. Las fuentes, cuestión de buscar mucho, de pasar mucho tiempo buscando en bibliotecas, en librerías. Ahora es muchísimo más fácil. En los últimos 10 años se ha hecho relativamente fácil encontrar textos de todas partes, en todas las lenguas, y de alguna forma encontrar el texto original. El problema muchas veces para un trabajo académico es encontrar las fuentes exactas, porque encuentras el texto de Osalto, lo encuentras muchas veces en el internet, pero es muy difícil encontrar la fecha y el sitio y las páginas originales donde sale. Entonces, encontrar fuentes es cada vez más fácil, pero es todavía un buen trabajo encontrar las formas originales para poder incorporarlo en un trabajo académico. Mucho tiempo frente a la computadora. Pero también las redes sociales ayudan mucho porque facilita muchísimo compartir información con amigos en otros países, de pedir información a amigos en otros países y poder establecer contactos de personas con intereses afines que tienen acceso a esas fuentes originales. Entonces, se hace un poco más fácil. Y las redes sociales como fuente de optimismo, yo creo que sí, que es una palabra muy usada y muy mal usada, pero son mucho más democráticas en términos del acceso, ¿no? De poder crear información y crear respuestas a eventos, a hechos, a ideas. Las redes sociales abren mucho las puertas a una variedad mucho más amplia de actores que puedan expresar sus ideas, opiniones de diferentes formas, que con la palabra escrita, impresa solamente, es mucho más fácil tener un número muy reducido de opiniones, de voces. Entonces yo creo que sí es mucho más factible tener alternativas a las narrativas dominantes a través de las redes sociales. Y con las evidencias, perdonen su mención aquí, del presidente Trump, las redes sociales como generadores de verdades se van a hacer cada vez más fuertes, ¿no? Más reconocidos, creo yo. Y con eso espero poder ver alternativas a esas narrativas y discursos que, como mi primer slide pone, no han cambiado mucho en 100 años. Yo espero que en los próximos 20 o 30 años el ritmo del cambio puede ser mucho más rápido. Y en buena parte gracias a las redes sociales y no solamente el acceso a información, sino también la posibilidad de crear información. Perfeito, gracias. Boa tarde a todos. Eu não vou me arriscar a falar em portunhol nem em espanhol, vou falar despacio em português. Qualquer coisa, David, você me avise. Quero agradecer a presença de todos nessa tarde de sexta-feira. Cheia, uma plateia, diria, ligeiramente majoritária feminina. Muito bom estar aqui e dizer que é um privilégio, uma honra receber David Wood pela primeira vez no Brasil. Ele que conhece bem a América Latina, está pela primeira vez no Brasil, espero que seja a primeira de muitas. Tive a oportunidade de conhecê-lo há 2 anos atrás e fiquei encantado com a apresentação naquela oportunidade do David.
e que acho que agora reforça, agora, talvez pelo enquanto que a gente tem do conhecimento, uma naturalidade, isso que levou a Silvana a perguntar sobre as fontes, né? Parece que estamos diante de um brasileiro que se debruça há muito tempo sobre a história do Brasil e que mostra toda uma versatilidade e um conhecimento aprofundado sobre o tema. O David, então, seria, vamos dizer, um representante daquele personagem que a gente chamou, há tempos atrás, há 50 anos atrás, do brasilianista ou do latino-americanista. E que interessante, né, que é alguém que reside nos Estados Unidos, que reside na Europa, no Reino Unido, e que se volta para a América, para a região latino-americana ou para o Brasil, e que devota seus estudos sobre essa região, vendo-a de fora, mas vendo de uma perspectiva muito mais plural e global do que talvez nós que estejamos aqui no Brasil e que nos acostumamos no país do futebol, né, fascinados que somos pela prática, a estudar esse assunto. Então, o primeiro ponto é trazer que essa é uma virtude também de quem vê de fora, tem uma visão panorâmica e pode se deter sobre traços que, em princípio, nós consideramos muito próprios, mas que são comuns a outros países, aos nossos vizinhos, e que a gente sobejamente ignora, né? Via de regra, a gente volta as costas para esses nossos países vizinhos, né? Porque também a ciência está voltada, tem o seu centro, tem a sua gravitação em torno desses centros na Europa e nos Estados Unidos. E queria dizer que uma das pesquisadoras que inaugurou essa tradição foi uma mulher norte-americana que publicou uma bela pesquisa chamada Soccer Madness. Em 1971, Jeanette Lever veio ao Brasil, fez uma belíssima pesquisa, evidentemente, que encantada também com toda a repercussão que teve a conquista do Brasil no México em 1970, e ela desenvolveu essa pesquisa, vamos dizer, uma pioneira, uma pesquisadora, uma mulher que fez um trabalho de longo fôlego, que merece ser reeditado, foi publicado em português em 1979, final dos anos 70. A gente costuma dizer que o marco zero dos estudos acadêmicos sobre futebol no Brasil é Roberto da Mata. Jeanette Lever fez um belíssimo trabalho. E também temos uma pesquisadora mulher que inaugurou os estudos acadêmicos do Brasil, que foi Simone Guedes, que em 1974 publicou no Museu Nacional de Antropologia Futebol Brasileiro Instituição Zero. Então, aí também para fazer as homenagens às mulheres como pesquisadoras e também aí ressaltar esse aspecto da formação, da trajetória do David, que me parece uma característica muito importante da figura do latino-americanista e da figura do brasilianista. E aqui acrescentando, né, nessa apresentação de hoje, também uma faceta dos estudos sobre futebol no Brasil que vem sendo menos estudada, embora ela tenha recentemente um crescimento de importância. Os nossos objetos, a gente costuma se lamentar, né, que o futebol foi um tema pouco estudado, fomos marginalizados, visto como inferior, de menos importância. Então, isso hoje já não é mais a realidade, a gente não precisa ter essa reverência em relação aos temas ditos sérios, né? O futebol conquistou um lugar, mas, evidentemente, que tem hierarquias internas, e trazer a temática do gênero como uma janela para os estudos sobre a sociedade brasileira, através do futebol, me parece uma virtude que, no trabalho do David, aparece com muita ênfase, né? Foi o mote dessa sua apresentação. Mas eu queria destacar isso, que também nós temos algumas recorrências, e a identidade nacional, o tema da história política do futebol, da instrumentalização política do futebol, as relações raciais, quase que ocupam boa parte das investigações, e o tema do gênero também foi pouco estudado. E aqui o David nos traz, aqui numa perspectiva em 3 entradas muito interessantes para abordar esse tema, que é o futebol como prática, né, as mulheres que jogam futebol, e aí por isso essa remissão à invisibilidade da mulher no futebol, né, um período em que ela foi, de fato, proibida pelo governo, pelo Estado. O futebol como representação, como um gosto de fruição, de estar no estádio para assistir, de estar na televisão para assistir, e a escrita sobre o futebol. Quando o David nos diz aqui, bom, de tudo que se publicou sobre futebol no Brasil, isso aqui é o que foi feito pelas mulheres, é muito pouco. Sim, por um lado, de fato, é frustrante, é muito pouco. Por outro, me parece muito, muito expressivo.
acho que poucos aqui já tinham ouvido falar em Ana Amélia Carneiro de Mendonça ou em Gilca Machado. Claro que Clarice Lispector a gente conhece mais, mas são figuras quase que desconhecidas. Me parece bastante expressivo, porque nós sabemos que num país iletrado, de baixa cultura escolar, majoritariamente analfabeto durante largo período do século XX, em que a escrita foi também um objeto de dominação e um objeto da elite, escrever já é algo raro no Brasil, escrever sobre futebol menos ainda, e aí, quando eu fiz uma pesquisa, um levantamento no mestrado sobre futebol e literatura, a dificuldade que a gente tinha de justamente encontrar escritores que tivessem tratado do assunto, que não fosse o tema da crônica, como mencionou David ali com os exemplos do Lima Barreto, do Coelho Neto, era quase que impossível, quase que raro. A gente falava do Nelson Rodrigues, mas, de fato, há muito pouco dos literatos sobre o tema, e pensar que escritores, escritoras que falaram sobre futebol, menos ainda, né? Então, eu acho que o que você conseguiu, de fato, já é muito expressivo, muito impressionante, até porque mostra uma série de percepções desse olhar feminino sobre futebol, que, ao longo do tempo, vão variando ao redor dos gêneros, né? Começa na poesia, depois vai para a crônica, e se sofistica em torno, agora, também de uma narrativa romanesca, de contos, e de fato, a gente teve, como mencionou o David, uma inflexão no Brasil, né? Nos últimos 20 anos, a produção cresceu bastante, né? Só para dar um exemplo, um livro aí publicado próximo da realização da Copa do Mundo 2014, chamado Entre as Quatro Linhas, Contos sobre Futebol, organizado pelo Luiz Rufato. É uma reunião de 15 contos, e eu contei aqui 7 contos são de autorias de mulheres. Então, também me parece que há um crescimento e que há também uma entrada, uma participação feminina que é crescente. Então, diria aí que, de fato, a gente deve se orgulhar dessa produção, e em que pese todo o preconceito, toda a dificuldade, todo o afastamento, toda a visão que durante muito tempo afastou os literatos do fenômeno do futebol, a gente tem belas representações literárias sobre esse tema. Eu fiquei com para lançar as questões aqui para o David, eu fiquei com uma inquietação, que aí também talvez seja pensar o seu lugar como pesquisador e como nativo, e evidentemente que todo esforço de olhar uma outra cultura, olhar uma outra sociedade, implica também pensar a sua própria. Até que ponto você, como nativo, poderia nos contar e nos dizer sobre a literatura inglesa o que você identifica como singularidade, como semelhança, em termos quantitativos, em termos qualitativos? Que aspectos a gente poderia identificar que nessa representação literária das mulheres sobre o jogo, o que mais aparece e o que pode nos diferenciar? E aí eu li o seu capítulo relativo ao assunto, e, de fato, a minha ignorância é total em relação ao que você mostra sobre Equador, Peru, Uruguai, Argentina, Chile, né? Então, são casos que, para mim, são completa novidade. Em comparação com essa produção literária brasileira, o que a gente poderia pensar também de semelhança e de singularidade em cada país, né? Assim, para pensar os temas. Você mostrou muito bem como que a poesia da Gilca Machado já traz um certo olhar erotizado em relação ao jogador, que sai simplesmente da sublimação que tem na Ana Amélia Carneiro de Mendonça, quando fala do marido como goleiro, primeiro ídolo do futebol brasileiro, que é o Marcos Carneiro de Mendonça, e mesmo a escrita que vai ser bastante radicalizada pela Clarice Lispector, né, em relação à experiência de estar num estádio de futebol sem gente, vazio, e ao mesmo tempo que é um estádio claustrofóbico, um estádio fechado, e que tem também um grau de erotização, como você mostra no seu capítulo. Então, se você pudesse também nos familiarizar um pouco mais com essas escritoras desses outros países que estão tão perto e que a gente conhece tão pouco, seria interessante te ouvir. E, por fim, só para também acentuar um traço nessas 3 frentes que me parece interessante, sobre a mulher como torcedora, também como essa invisibilidade, de fato, ela é relativa, em que pese também todo um processo de profissionalização que afastou as mulheres
das arquibancadas durante um bom período de tempo, ou pelo menos a tornou minoritária. A gente não tem pesquisas nem dados concretos para dizer, mas a gente sabe pelas fotos, pelos relatos, que teve um processo de masculinização do público ao longo do profissionalismo no Brasil, e mencionar esse dado pitoresco do abrasileiramento da linguagem futebolística, que a palavra torcedor foi a única palavra não traduzida literalmente nos termos do inglês para o português, né, que foi uma palavra cunhada a partir da experiência das mulheres acompanhando na Belle Époque as partidas de futebol. Então a gente não chamou nem de supporter, nem de fan, mas a gente chamou de torcedora, porque eram aquelas mulheres que torciam o lenço nos momentos decisivos das partidas, e aí um cronista batizou essa palavra que, pouco a pouco, o jornalismo esportivo incorporou, né? Então, foi a única palavra que não veio do inglês e que a gente abrasileirou, e durante muito tempo, e justamente nesse período da profissionalização do futebol, o surgimento das torcidas organizadas, embora muito minoritário, sempre teve a presença feminina, embora como uma figura maternal, né? A gente fala das madrinhas de torcida, das tias. A primeira torcida organizada, uma das primeiras do Rio de Janeiro, a TOV, foi fundada por um grupo de mulheres. E, logo depois, passou-se a falar da figura da Dulce Rosalina como uma torcedora, que era uma torcedora símbolo do clube. Aqui em São Paulo tivemos Tia Elisa, Filhinha. Essas mulheres nunca se afastaram totalmente, elas ocuparam posições até de mando nessas torcidas. E, nos anos 70, nós tivemos as torcidas femininas, que foram também representativas, ainda que minoritárias, mas tiveram sempre uma participação. Então, a invisibilidade também sempre teve aí em que pese toda essa invisibilidade, a gente teve uma presença que deve ser remarcada, e que me parece que nos últimos anos tem tido um interesse crescente, né, não apenas em Copa do Mundo, mas uma participação, uma presença nos coletivos de torcida, aí agora a gente tem um cenário em que, para ser otimista como você, a gente tem tido um crescimento da presença feminina nos estádios, o que é muito bom também. Então, ficaria com essas considerações e te parabenizando aí pela excelente apresentação e pela sua didática e pela sua erudição, que são, de fato, fascinantes. Obrigado. Espero que tenha compreendido. Sorry. Ay, ay, ay. Siempre me da un poco de vergüenza tener que decir que yo sé mucho más sobre el fútbol en América Latina que sobre el fútbol en Inglaterra. Y eso también se extiende al fútbol de mujeres. Entonces, lo que yo sé de fútbol de mujeres en Inglaterra es sobre todo porque he visto algo en Brasil o Argentina y he querido hacer la comparación con la situación en Inglaterra. Pero yo sé realmente poco sobre la historia del fútbol de mujeres o la situación histórica para poder hacer un tipo de visión panorámica de cómo se compara con la situación de aquí. Hay similitudes, sin duda, de la prohibición, de la construcción del fútbol como una actividad masculina, tanto de participación como de los espectadores, relaciones con la violencia y el público. También en Inglaterra tenemos una larga historia de eso. Problemas de la visibilidad de las mujeres en los estadios, en las representaciones públicas alrededor del fútbol. Pero yo no soy la persona para poder darte una muy buena respuesta sobre la situación del fútbol en Inglaterra. Yo también sé mucho más de la literatura peruana, chilena, argentina, que de la literatura inglesa. Yo soy un inglés inútil. No sirvo como inglés.
El resto de América Latina, en comparación con Brasil, el capítulo de mi libro que mencionas, mi libro tiene 10 capítulos. Hay un capítulo sobre la situación histórica, los orígenes del fútbol y de la literatura de fútbol. Hay un capítulo sobre Argentina y Uruguay, un capítulo sobre Argentina reciente, 2 capítulos sobre Brasil antes y después del 38, un capítulo sobre Perú y Ecuador, un capítulo sobre Chile y hay un capítulo sobre mujeres en toda Sudamérica. Eso no es porque yo creo que las mujeres son menos importantes, es porque no encontré material para hacer más. Entonces, el material, todas las fuentes que encontré sobre mujeres que escriben sobre fútbol, entran en un capítulo que dice mucho, creo. Entonces, hay muy pocas escritoras peruanas, chilenas, ecuatorianas, colombianas sobre fútbol para poder hacer generalizaciones. De lo que yo sé, por ejemplo, de 3 escritoras peruanas que han escrito sobre fútbol y han escrito, en 2 casos, un poema sobre fútbol. Entonces, ellas incluyen el fútbol como otra manera de explorar los temas que siempre exploran, un poco como Gilka Machado. Me es muy difícil poder decir las escritoras en Perú usan el fútbol así o en Chile así, porque en Chile creo que no encontré ninguna escritora sobre fútbol. Gabriela Mistral escribió una carta donde, o recibe una carta donde se le agradece haber mandado equipo de fútbol, ropa de fútbol para niños. Y punto. En toda la literatura chilena. Ecuador tiene una antología de 5 tomos, ¿no? Biblioteca del fútbol ecuatoriano. Uno es sobre historia, uno es sobre literatura, economía, etc. El tomo sobre literatura no tiene un solo texto de mujeres. No hay. Y en el libro sobre historia de fútbol hay 2 textos muy cortos por mujeres sobre el fútbol de mujeres. Y nada más. Entonces, yo creo que es solamente realmente en Brasil y Argentina donde se comienza muy recientemente a construir lo que podríamos comenzar a decir un corpus, una tradición, un archivo de materiales donde podemos comenzar a ver diferencias quizás, pero creo que hasta ahora son más las similitudes que las diferencias, que obedecen la situación social de la mujer en general. Pero sí hay algunos estudios argentinos muy buenos sobre la participación de la mujer en el público, en las tribunas, de María Graciela Rodríguez, por ejemplo, que ha publicado 2 o 3 artículos sobre eso, o capítulos del libro. Muy buenos estudios que también cuestionan un poco esa jerarquía de género en términos de los comportamientos dentro del estadio. Pero es difícil también hablar mucho de estudios de eso. Y lo que decías de las torcedoras aquí,
y en los años 50 en Brasil. Sí había leído un poco de eso. Y en el caso de Argentina hay también dos hinchas muy famosas que son símbolos de su club, de Boca y River, ¿no? La Gorda Matosas y la Raulito. Y lo que me parece diferente de Brasil en esos dos casos es que esas dos mujeres, para convertirse en símbolo de su club, pierden todo lo que podría considerarse femenino. Las dos tienen el pelo muy corto. La Gorda Matosas es famosa por ser gorda. Es no sé si un rechazo consciente, pero es un rechazo de asociación con los conceptos tradicionales de feminidad y belleza. Y se llama la Gorda Matosas porque siempre llevaba la camiseta de un jugador uruguayo, Roberto Matosas. Entonces, toma muchos atributos masculinos para convertirse en símbolo del club. Y la Raulito es la misma historia. Bueno, con eso no sé si abrimos a ustedes comentarios o preguntas. Y si hacen una pregunta muy difícil, no voy a entender nada. Alô? Oi, boa tarde. Meu nome é Denise, eu sou jornalista também. E agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre as mulheres nas torcidas, em especial nas torcidas organizadas. Muito interessante o seu trabalho, parabéns. E aí eu queria colocar, até o professor Bernardo acabou colocando algumas coisas que eu tinha dúvidas. Excelente. Mas eu queria complementar até sobre o que ele falou, né? Você disse que não tem muito conhecimento da história do futebol inglês, das mulheres no futebol inglês. Mas eu queria complementar, sendo o futebol uma criação, né, ou nascido na Inglaterra, e tendo sido trazido principalmente para os países da América do Sul pelos ingleses, essa construção do futebol como algo estritamente masculino já é trazido dessa forma pelos ingleses ou é agregado aqui na América do Sul ou na América Latina, até pela questão cultural desses países latino-americanos, de ter uma cultura mais machista, mais voltada para a questão do futebol como algo estritamente masculino. Então, seria isso, né? Isso veio da Inglaterra ou foi uma coisa também desenvolvida, criada aqui? E a outra coisa que eu queria comentar é sobre as torcedoras. Então, a gente falou no caso das torcedoras, a tia, a madrinha, né, tem essa imagem, mas acho que, recentemente, até pela questão da mídia e da espetacularização do esporte, hoje a gente também tem a imagem da torcedora musa. Então, acho que, recentemente, principalmente na Copa do Mundo, acho que talvez a paraguaia Larissa Riquelme foi uma das que chamou mais atenção, então, de criar aquela torcedora símbolo, de repente, da Copa do Mundo, como aquela que é bonita, aquela que chama atenção pelos atributos físicos, e não tanto pela sua torcida, pela sua dedicação, pelo seu apoio ao time. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco sobre isso também. Obrigada. Ok. Me parece una pregunta muy interesante lo de la masculinización del fútbol antes o después de la llegada. De lo poco que sé,
sobre el fútbol inglés, yo creo que era una práctica comunitaria en tiempos del siglo XIX y antes. Pero también tiene mucho que ver con los colegios en Inglaterra. Y los colegios, muchos de los colegios donde más se practicaba deporte eran colegios masculinos. Entonces yo creo que la normalización del fútbol y después del rugby, cuando se separaron los códigos, es algo de los colegios privados de élite social. Y es justamente esa élite social también que participa de buena forma en la migración y las relaciones comerciales, las casas de exportación aquí en América Latina, donde el personal, aunque algunos venían con familia, el personal era en gran mayoría hombres. Entonces, los espacios para que hubiera una participación de mujeres inglesas o británicas en el fútbol o en el deporte eran bastante reducidas. Pero me gusta la idea también de explorar esa posibilidad de una masculinización más aquí como respuesta al contexto cultural diferente de Inglaterra. Haz una buena investigación sobre el tema y voy a leerlo con mucho interés. La segunda pregunta no entendí muy bien. E la apresentação. Isso, as torcedoras têm um papel um pouco... não tem muito destaque, vamos dizer assim, as torcedoras em geral não têm destaque. São essas, algumas torcedoras símbolos. Antes acabava sendo muito a madrinha, a tia, ou aquelas que ajudaram a construir as torcidas. Mas hoje em dia, principalmente, acho que com a questão da mídia, da TV, né, de explorar esse lado mais sexual, esse lado mais de beleza, acaba se criando a figura da torcedora musa. Eu acho que entraria até nesses estereótipos que você colocou, da beleza, da questão da sexualidade. Isso também reflete na torcida. No sé si también eso podría ser en parte una forma de responder al problema de que las mujeres ahora juegan fútbol. Entonces es una forma de mantener los roles de cierta forma, cuando en el campo de juego no se mantienen, porque ahora las mujeres pueden jugar. Entonces hay que buscar una forma de reinventar esas diferencias de género. Y una forma puede ser esa representación más obviamente sexualizada de las mujeres como parte del espectáculo del público. Puede ser una respuesta, porque los tiempos son más o menos coinciden, ¿no? Donde tenemos el ingreso de la mujer como jugadora y la representación más sexualizada de la torcedora. No sé, también es una relación muy sugerente, pero no conclusiva, creo. Boa tarde, David. Meu nome é Pedro, eu sou historiador. Queria parabenizar você pelo seu trabalho. Eu gostaria de saber com você, o seu recorte de estudo foi América Latina. Gostaria de saber como você entende a América do Norte, como espaço da prática do futebol feminino. Nas últimas décadas existe uma profusão desse esporte como o esporte da mulher na escola, na sociedade. E a gente vê isso materializado numa série de filmes, seriados, desenhos animados. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa ligação do futebol com o universo feminino nos Estados Unidos. Obrigado.
Bueno, si yo sé poco del fútbol femenino en Inglaterra, menos en América del Norte. Lo que sí me ha llamado mucho la atención en los últimos años es la relación entre México y los Estados Unidos. Porque en los años 50, 60, México y también otros países de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, no seguían la misma ruta o el mismo camino que Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. Y se jugaba fútbol de mujeres en Centroamérica y México en los años 50, 60, con equipos, con ligas, etc. México quedó segundo, creo, en el primer Mundial de Mujeres, no oficial, FIFA no quiere nada que ver, en Italia. Y después lo tuvieron en México en 71, con un público que llenó el Estadio Azteca, muy exitoso, pero ninguna intervención de la Federación Mexicana, que no lo apoyó en lo más mínimo. Entonces, en los 60 hasta los 70, México y Centroamérica eran excepcionales en el contexto de América Latina. Y sin duda tiene que ver con la cercanía a los Estados Unidos, donde justamente el fútbol femenino estaba comenzando a tomar importancia. Pero cuando el fútbol femenino en América del Sur comienza a cobrar más importancia en los años 90, baja en México. ¿Por qué? No sé. Pero lo que está pasando ahora, que me parece muy interesante, es la relación entre el fútbol femenino en los Estados Unidos, que no tiene jugadores mexicanas o de origen hispano, de la misma manera que la selección de hombres, donde siempre hay hombres de origen mexicano en la selección de hombres de los Estados Unidos. De mujeres no. Y está pasando al revés, que mujeres de origen mexicano están regresando a México a jugar en las ligas mexicanas y en la selección mexicana de mujeres y no hablan castellano. Pero no hay mujeres suficientes para poblar una liga mexicana y formar una buena selección mexicana. Entonces, esa relación entre los Estados Unidos y México está en flujo. Y con la situación política de los Estados Unidos ahora, va a ser muy interesante ver cómo esa relación entre los Estados Unidos y México a través del fútbol de mujeres y de hombres se va definiendo, ¿no? Si va a seguir habiendo ese movimiento de jugadoras del norte cruzando la frontera para jugar en México. También lo hacen hombres que van de los Estados Unidos para jugar en las ligas mexicanas y para, en algunos muy pocos casos, representar las selecciones mexicanas. Entonces, yo creo que la situación en México sobre todo, pero en los años 60, 70, en el resto de Centroamérica, era un panorama muy diferente de lo que estaba pasando en América del Sur. En parte porque no tienen la misma situación política de las dictaduras de los años 70, que cerraron cualquier posibilidad de una apertura social que cambiara las convenciones, las normas de comportamiento de mujeres. Para una mujer en Chile, en los años 70, imaginarse jugando fútbol era simplemente imposible. En Argentina, igual. México no tenía esa situación. Entonces yo creo que en parte explica esas diferencias, pero en parte también tiene que ver con la cercanía de los Estados Unidos y la influencia cultural de los Estados Unidos, sobre todo para mujeres. Perdón, eso es todo lo que tengo que ofrecer en ese tema.
Bom, David, a gente gostou muito. Eu vou trazer uns dados do museu, e talvez te interesse. E aí eu já deixo a minha pergunta, que é, você visitou o museu antes de fazer a palestra hoje, então eu queria que você trouxesse um pouco a sua impressão geral da exposição e se foi possível perceber a presença feminina no museu, dado que você sabe que isso é um dado novo da exposição. E também porque a curadoria do museu traz muito essa leitura do que é o futebol no Brasil. Então, a gente tem clareza aqui dentro que o museu é um produto dessa discussão sobre o futebol como formador da identidade nacional e que isso desemboca numa curadoria de exposição. Existem vários tipos de museus de futebol e de esportes no mundo. Esse tem essa peculiaridade, né? A curadoria bebe nessa fonte. Então, aqui citamos não só futebolistas, cronistas, mas aqui a gente cita Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Anísio Teixeira, formadores de um pensar sobre o Brasil. E o futebol está dentro desse pensar o Brasil. Então, essa é a minha pergunta, depois eu queria que você comentasse. E um dado que eu acho que te interessa é o público do museu. Não sei se isso foi falado durante a visita, foi a educadora Luciana que te recebeu, mas quando o museu abriu, tinha 3 meses, a gente fez uma enquete, né, uma pesquisa de público, e deu que 70% dos frequentadores eram homens. No Brasil, nas instituições culturais, nos museus, exposições, centros culturais, você tem maioria feminina na participação. Você tem, em média, 55 mulheres, 52% de mulheres. Metade, mas você tem a presença feminina muito forte nos espaços culturais, como museus, galerias, enfim. E você tem também estudos de público que apontam que, no Brasil, uma peculiaridade é a mulher leva a família para os espaços. E aqui no Museu do Futebol, talvez seja o único caso de museu brasileiro, perde talvez para o Museu de Astronomia, que é uma coisa muito pequena, ali no Rio de Janeiro, ligada ao Exército, que você tem maioria masculina. Então, isso diz muito também sobre essa presença, esse vínculo que o futebol tem com ser. Então, você escolhe visitar um museu, esse museu não atrai, de uma certa forma, esse público feminino. Mesmo tendo uma vasta programação para a família, para a criança, espaços de férias, para a escola, a gente vê que isso é uma permanência. Aí, isso baseou grande parte o projeto que a gente fez em 2015 para trazer a mulher mais bem representada na exposição, mas também trazer a mulher para o público. Mas, para nosso sofrimento, esse percentual feminino cresceu, mas ainda não é a maioria. Ainda continuamos na base de 60% homens, 40% mulheres. Aí, mensalmente, a gente acompanha o público e vê que ainda diminuiu a diferença, mas ainda é maioria masculina. Eu acho que isso é um dado também que agrega aí então, isso acho que é um dado. Visitar um museu do futebol está ligado à produção literária, está ligado à produção musical, à produção cinematográfica. Acho que isso tudo é um caminho, e eu sou, como você, uma otimista de que algumas coisas no Brasil vão piorar, ou não, vão permanecer ou retroceder. Mas eu acho que essa participação feminina no esporte, no futebol, acho que tem um caminho aí realmente otimista para a gente seguir. Me gusta la gente optimista. Me pregunto si también esa particularidad de la demográfica del hombre y la mujer es que es una relación mutua, ¿no? Que el país se construye como un país de fútbol masculino, pero si también los hombres se construyen más a través del fútbol que las mujeres. Entonces es un proceso recíproco. Y el cambio también tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces, hasta que las mujeres
no figuren más como parte de la nación a través del fútbol, tampoco se van a identificar más a través del fútbol. Quizás, no sé, si esa podría ser en parte una explicación. Y la presencia de la mujer en la exposición, yo tenía mucha ilusión de venir al museo, que lo había visto online, yo sabía de la exposición que hicieron con el Mundial de las mujeres y tenía muchas ganas de venir, no a ver el Mundial, sino a ver la exposición. Entonces yo vine buscando la presencia de la mujer en la exposición. Y de hecho, antes de entrar en el museo, ya estaba haciendo preguntas sobre cómo figuraban las mujeres en el museo. Y en todas las imágenes en la planta baja, ya me había fijado en la presencia de las mujeres. Y eran de en carátulas de discos, ¿no? De los años, me imagino, 40, donde no podían jugar fútbol, pero sí ya eran parte de la imaginación del fútbol, y todas las mujeres en bikini o en ropa de baño, en las carátulas, y la ropa de baño tiene el club en alguna parte, y ya me parecía típico, digamos, ¿no? De la época. Entonces yo ya estaba buscando la mujer en toda la exposición. La parte que, bueno, creo que las dos partes que más me gustaron en ese sentido fueron cuando entras en la sala de íconos y ves Formiga y Marta, que salen ahí, me encanta. Y en la sala de fotos, donde están no sé cuántas fotos, y ahí están fotos de mujeres de Inglaterra también. La participación de la mujer en Inglaterra en el fútbol, antes de la prohibición inglesa. También me pareció excelente combinar imágenes y presentar el fútbol como un juego de todos, no solamente un dominio masculino. Y me pareció excelente no tener una parte para mujeres, sino que es solamente fútbol, y ahí entran hombres y mujeres. Les felicito por el excelente trabajo que hacen, y me ha gustado muchísimo poderlo ver en persona. Voy a regresar mañana para verlo otra vez, y el lunes voy a regresar otra vez. Boa tarde, David, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu queria te perguntar, por que na América Latina, por que principalmente no Brasil ainda insiste essa cultura de a mulher ser totalmente sexualizada? Sei lá, nos outros países, por exemplo, o futebol se desenvolveu no Canadá, na Suécia, em vários outros países, e aqui ainda está engatinhando, mas ainda persiste nisso, de colocar sempre um empecilho para nunca a mulher conseguir chegar se profissionalizar, por exemplo. Por que isso acontece ainda, na sua visão de fora? Buena pregunta. Creo que puede tener una relación a la pregunta de la masculinización del fútbol y la relación íntima entre la construcción de un proyecto de nación y el fútbol. El caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay como país en el ámbito internacional, de cierta manera, nace con la victoria en el Mundial de 30. Entra en el mapa internacional. Y eso lo dice uruguayos. Pero es el fútbol masculino. Entonces, esa relación entre
fútbol, nación y masculinidad es una relación muy estrecha y muy arraigada desde hace casi 100 años. La nación se construye a través del fútbol y a través del hombre. Y es muy difícil aflojar esa relación o cambiar su dinámica. Un proceso lento. Creo que eso tiene una buena parte, pero también creo que no es solamente en América Latina donde tenemos la representación sexualizada de la mujer. Creo que fue hace 1 año o 2 años que uno de los periódicos británicos de mayor venta, que se llama The Sun, un periódico, una basura de periódico, pero se vendía en buena parte porque siempre en la página 3 había una modelo desnuda. Y cuando eran épocas de campeonatos de fútbol, salía a veces con una camiseta de la selección. Entonces no es solamente en América Latina donde tenemos esa imagen, pero quizás aquí es donde esa relación entre lo que significa la nación y lo que significa el fútbol masculino tiene esa relación histórica tan estrecha que lo hace difícil que la mujer entre en ese panorama. Pero sigo optimista. E você acha que o homem ele tem, vamos dizer, medo da mulher, no caso do futebol, entrar para o futebol profissional? Porque a mulher já vem dessa luta de conseguir ter direito ao voto, conseguir, sei lá, chegar num cargo maior, por exemplo, numa escola, ser uma diretora, sei lá, numa empresa, né, ser a chefe. E no futebol ainda tem essa restrição ainda da mulher. O que você acha disso? Que no hay miedo si no importa. Si es invisible, no importa, no hay miedo. Pero si es posible que Marta sea el Brasil, es un problema. Y ahí sí podría haber miedo, ¿no? Pero mientras no haya cobertura mediática, mientras no quite fondos del fútbol masculino, ¿para qué tenerle miedo? Obrigada. Se acabó. Un empate.